Bienvenido a Casa sobre la Roca. Mi nombre es Carlos Flores, soy el pastor de la Iglesia La Roca de Miami. Este es el espacio donde cada semana te traeremos una lección pensada para tu vida, para escucharla en el carro, en casa, caminando o donde sea que estés. Casa sobre la Roca es el nombre de nuestro sistema de reuniones en los hogares. Nos reunimos cada semana en las salas alrededor de tu mesa para crecer, juntos apoyarnos, llevar esperanza a más familias. Tenemos tres propósitos que nos definen. El primero, crecer en relación con Dios, porque todo lo bueno en nuestra vida comienza ahí. El segundo, hacer amigos y apoyarnos, porque nadie fue diseñado para vivir solo. El tercero, alcanzar y bendecir a más familias, porque lo que recibimos es para compartirlo. Así que los invitamos a que nos acompañes en Casa sobre la Roca. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Esto es exactamente para ti. En el episodio de hoy vamos a hablar del lugar donde la felicidad se encuentra. Hay un lugar en donde vamos a encontrar felicidad, y por eso hoy el título de nuestro tema es Bienaventurados los que habitan en tu casa. Quiero iniciar leyendo el Salmo 84 y tomando lectura a partir del versículo 4. La Biblia dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué poderoso salmo y qué hermosa bienaventuranza tenemos frente a nosotros en este día. Quiero comenzar con una historia. En 1938, la Universidad de Harvard inició el estudio científico más largo de la historia sobre la felicidad humana. Durante 75 años siguieron la vida de 724 hombres y mujeres, algunos de familias adineradas, otros de barrios más pobres de la ciudad. Les hicieron entrevistas, miraron su comportamiento periódicamente, revisaron sus expedientes médicos, hablaron con sus familiares. Generación tras generación de investigadores continuaron el trabajo para que el estudio no se interrumpiera. La pregunta que guiaba todo era algo bien simple: ¿qué hace que una vida sea buena? ¿Qué hace que una vida sea buena? El director del estudio, el psiquiatra Robert Waldinger, presentó los resultados de una conferencia TED que se convirtió en una de las más vistas de la historia. Su conclusión fue contundente y para muchos sorprendente. La lección más clara que nos da este estudio es esta, dijo él: las buenas relaciones nos mantienen más felices y más sanos. Yo quiero repetir eso: las buenas relaciones nos mantienen más felices y más sanos. Ahora, es importante resaltar que no es el dinero, no es la fama, no los logros académicos ni los títulos profesionales lo que determina una buena vida. Son las relaciones. La pertenencia a una comunidad, tener personas que te esperen, un lugar donde ser conocido y conocer a otros. Qué importante es lo que estamos escuchando, y qué importante poder ver que la ciencia nos está dando una lección que ya la Biblia nos daba muchos años atrás. También descubrieron que los hombres que a los 50 años tenían relaciones más satisfactorias eran los más sanos a los 80 años. Los que vivían en soledad, aunque tuvieron éxito, se deterioraban más y física y mentalmente sufrían mucho en comparación con los que tenían buenas relaciones. 75 años de investigación, 724 vidas estudiadas, y la conclusión es la misma a la que llegó el rey David hace más de 3000 años en el Salmo 84. ¿Qué dijo el rey David? Bienaventurado el hombre que habita en tu casa. El ser humano
fue diseñado para habitar. Y cuando abandona ese lugar, algo en él comienza a apagarse lentamente. En un tiempo en donde tenemos más tecnología, medicina, comodidades, educación y entretenimiento, ¿crees que las personas hoy son más o menos felices que antes? Creo que eso es una muy buena pregunta para reflexionar y para que la respondas con tus amigos, con tu familia o para que simplemente te quedes por un momento en ella. ¿Son las personas hoy más felices que antes? Quiero decir algo y resaltarlo. No hay mejor lugar que la casa del Padre. Eso es lo que dijo David. Bienaventurado el hombre que habite en tu casa, porque no hay mejor lugar que la casa del Padre. El Salmo 84 nos presenta un lugar donde somos bienaventurados. No hay mejor lugar que la casa del Padre Celestial. La felicidad no está lejos de nosotros. De hecho, está tan cerca y tan fácil de acceder a ella que es sorprendente pensar en cuántas personas no lo aprovechan. La casa de Dios es el mejor lugar donde podemos estar. Bien dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso salmo y qué hermosas palabras. Ahora, es importante, quiero que prestes atención, porque cuando la Biblia dice habitar, está hablando de establecerse, está hablando de permanecer, está hablando de quedarse y morar ahí. No se trata de visitar, no se trata de ir de paso de un lugar a otro lugar. Es quedarse, es convertirlo en nuestro hogar, convertir la casa de Dios en nuestro hogar. Cuando habitamos, somos bienaventurados. Mira lo que dice el Salmo 91. Seguro tú en algún momento has puesto tu Biblia abierta en el Salmo 91 o lo has visto en alguna casa donde has ido. Pero mire lo que dice el Salmo 91 y trate de percibir la clave de este salmo. Dice la palabra del Señor en el verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Lo has notado? El que habita, el que habita. Ahora, la pregunta que tal vez nos estamos haciendo, te estás haciendo, es: ¿cuál es la casa de Dios hoy? ¿Cuál es la casa de Dios hoy? Es una gran pregunta y se requiere una respuesta bíblica. Para eso el apóstol Pablo nos da la respuesta más clara en 1 Timoteo 3, 14 y 15, él escribiéndole a Timoteo. Mire las palabras que Pablo le menciona. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Escuche muy bien, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo claramente le está diciendo a este predicador, a este pastor, a este joven que está llevando adelante la obra del Señor, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente y que esa casa, esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo señala que la iglesia es la casa de Dios donde debemos habitar. La iglesia es un edificio que se edifica por medio de la comunidad de discípulos. Porque no estoy hablando de un templo hecho de ladrillo y de hierro o de madera. No estoy hablando de un espacio físico, estoy hablando del edificio que se construye
por medio de cada creyente que se une y hace parte de la comunidad de discípulos, hace parte de la asamblea de discípulos del Señor. No se trata, como lo acabo de mencionar, de un edificio físico. No es un elemento al que vamos físicamente, aunque nos congregamos. Sí hay un lugar donde nos congregamos, pero cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un edificio humano en el que pertenecemos todos y nos edificamos mutuamente. Así lo describe también el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 19 al 22. Permítame, yo se lo comparto. La Biblia dice que en esos textos que la iglesia es un edificio que se va edificando. Y quiero que usted por un momento escuche lo que dicen estos textos para que comprenda que la iglesia es la casa de Dios, que es un edificio de todos los discípulos, de todos los creyentes. Y dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, como la iglesia es la casa de Dios, para habitar en ella lo que debemos hacer es mantenernos conectados por medio de congregarnos. Y esto es una clave muy importante para tu vida y la vida de todos los que quieren ser bienaventurados. Es necesario congregarse. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 10 y el verso 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que la manera de habitar en la casa de Dios, en la casa del Padre Celestial, es estar conectados a el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la congregación. Es cuando nos reunimos, es cuando hacemos parte en el templo y también cuando nos reunimos por las casas, como lo dice Hechos capítulo 5, verso 42, que la comunidad de discípulos no cesaban todos los días de reunirse en el templo y por las casas. Eso es lo primero que debemos comprender. La casa de Dios es la iglesia, no un edificio de madera o de hierro o no sé de qué material, o de cemento o de cualquier otro material. No estamos hablando del edificio que se construye a través de la comunión entre los creyentes, la congregación, la asamblea. Ahora, ¿qué bendiciones nos trae el habitar en la casa de Dios? Bueno, hay muchas bendiciones que recibimos cuando habitamos en la casa de Dios, pero quiero compartir las que el salmista nos trae por medio del Salmo 84. Sí, porque el salmista nombra varias bendiciones, pero en estos tiempos en los que estamos es muy importante resaltar dos de ellas. La primera bendición es que en la casa de Dios podemos vencer en tiempo de dolor y de sufrimiento. Si me acompaña nuevamente al Salmo 84, nos daremos cuenta de algo hermoso que sucede en la casa de Dios, en los que están bienaventurados. El salmista lo escribe en el verso 6 cuando dice: atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Sí, todos atravesamos tiempos de lágrimas, todos atravesamos momentos de dolor, de sufrimiento, pero cuando habitamos en la casa del Padre, eso se cambia por fuentes, por estanques. Es un cambio que podemos
vivir y experimentar a través de permanecer en la casa del Padre. Todos los seres humanos atravesamos tiempos difíciles, pero en la casa de Dios hay ayuda y hay fuerza en estos momentos de dolor y de dificultad. La segunda bendición es la siguiente: en la casa de Dios recibimos poder de Dios. El salmista no solo da esperanza en tiempos de lágrimas, sino que declara que al habitar en la casa de Dios hay poder de Dios. El versículo 7 nos dice: irán de poder en poder. Y mire esto: verán a Dios en Sión. Qué hermosa bendición, qué hermosa promesa. Por eso, bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados, porque van a recibir fuerza, van a recibir ayuda en el tiempo del dolor, pero también van a recibir poder. Y van a ir de poder en poder y van a ver a Dios en Sion. Esa es la promesa más hermosa y es la promesa de salvación y de vida eterna. El habitar en la iglesia nos mantiene conectados con el Dios que provee, pero también con el Dios que empodera. Además, es una muestra de que nuestra confianza no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Cuando vamos a la casa de Dios y la ponemos en primer lugar en nuestra vida, estamos diciendo: Dios, te necesitamos a ti, y estar en tu casa es lo mejor para mi vida, y de tu mano, de tu casa viene todo lo que yo necesito. Por eso es muy importante poner el congregarse como una prioridad en nuestras vidas. No reemplazarlo por más trabajo, no reemplazarlo por otras cosas. Tú y yo lo que más necesitamos es lo que encontramos en la casa del Padre. ¿Qué sucede cuando confiamos en Dios? Porque eso es una parte muy importante de esta enseñanza. ¿Qué sucede cuando confiamos en Dios? Porque esta es la clave para llegar a la casa del Padre. Son muchas las bendiciones que vienen de confiar en Dios, pero la primera de ellas es que nos permite habitar en la casa de Dios. Y tal vez te preguntas, ¿por qué? Porque cuando confiamos en Dios, entonces lo buscamos. Siempre vamos a buscar en primer lugar aquella cosa o aquella persona en la cual confiamos profundamente. Si confiamos plenamente en Dios, en tiempos de dolor, en tiempos de prueba, o en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de fracaso, en tiempos de éxito, la casa, la iglesia, el congregarnos, el culto, el servicio, la reunión, será lo primero que pongamos frente a nosotros. La confianza en Dios nos lleva a la congregación en su casa, al habitar en su casa. Lo que separa a muchas personas de la iglesia no son sus múltiples ocupaciones y afanes. No solamente eso, es su falta de confianza en Dios. Es cuando no crees que Dios te puede dar la solución, no crees que Dios tiene la respuesta a tu problema. Pero cuando confiamos en Dios, nuestros pies se conducen solo a la casa del Padre. Salmo 84, el verso 12 dice: Jehová de los ejércitos dichoso. Esa es otra manera de decir bienaventurado. Es otra manera de decir muy feliz o felicidad. Qué felicidad el hombre que en ti confía. Qué bienaventurado es el hombre que en ti confía. Felices somos cuando confiamos en Dios, cuando habitamos en su casa, porque en su casa habitamos seguros, bendecidos y empoderados. Déjeme terminar con un salmo más. Salmo 27, verso 4 y 5 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él, dice el salmista, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Wow! Qué hermosas bendiciones y promesas tenemos cuando vamos a la casa del Padre.
David lo dijo del tabernáculo en el Antiguo Testamento, pero hoy en día, en este tiempo, en este nuevo pacto, la casa de Dios se llama la iglesia. No abandones la iglesia, no dejes de congregarte, no descuides el estar en los cultos, en las reuniones, en las células. Ponlo como primera cosa en tu vida y vas a ser bienaventurado. Qué poderosa verdad por la cual somos bienaventurados. En su casa hay fuerza y hay poder. En su casa hay protección y hay ayuda. El Salmo 84 promete vencer en tiempos de dolor, ir de poder en poder y ser escondido en el día del mal. Ahora yo te pregunto algo. ¿Cuál de estas promesas necesitas más hoy en tu vida? ¿Necesitas fuerza en el dolor? ¿Estás preocupado, angustiado? ¿Necesitas ayuda del cielo? ¿Necesitas poder de Dios para seguir avanzando? ¿Poder en tu enfermedad, en tu situación familiar? ¿Cuál promesa necesitas? ¿Protección, cobertura? Yo te invito, vuelve a la casa del Padre. Congrégate, ve al culto. Dile: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Y te quiero dar otra pregunta para que la reflexiones. ¿Qué significa para ti habitar? ¿Qué significa para ti habitar? Porque esto demarca algo muy importante en las acciones que vas a tomar, en las decisiones que vas a tomar. No es ir de vez en cuando, no es una vez al mes. No, es estar conectado con todo lo que pasa con la iglesia, con el mover de Dios. Cuando se convocan oraciones, reuniones, tenemos que conectarnos con el mover y la iglesia de Dios. El servicio, el evangelizar, eso es habitar, estar presente en la casa. Con esto te dejo hoy, pero quiero agradecer por escucharnos. Gracias por escucharnos. Si este episodio te habló, no te lo guardes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Un familiar, un amigo, compañero de trabajo, alguien que tal vez hace tiempo no va a la iglesia, que un día estuvo y se alejó de la casa del Padre. Tal vez que como el hijo pródigo vuelva en sí y diga: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Nunca sabes quién está viviendo en soledad y necesita saber que hay un lugar donde pertenecer. Si este podcast te ha sido de bendición, suscríbete para no perderte ningún episodio, y si puedes dejarnos una reseña, un comentario, te lo vamos a agradecer, pero además si puedes compartirlo con otros, será de gran bendición. Nos vemos en el próximo episodio en Casa sobre la Roca. Que el Señor Jesucristo te bendiga.